Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un mundo de drama, romance, intriga y mucho cafecito turco. Hoy vamos a echar un vistazo al futuro cercano, concretamente a 2025, y vamos a hablar de esas series turcas que, estoy segura, nos van a tener absolutamente pegados a la pantalla. Sí, lo escucharon bien. Series turcas adictivas que amarás en 2025. Vamos a explorar algunos títulos que están en desarrollo, algunas posibles secuelas que podrían llegar, y también vamos a hablar un poco sobre las tendencias que están marcando el rumbo de las producciones turcas. Antes de que empecemos a desmenuzar esta información jugosa, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas novedades del mundo de las series, las películas y, por supuesto, las series turcas que tanto nos gustan. Así que suscríbanse y únanse a esta gran familia de seriéfilos. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. El mundo de las series turcas está en constante evolución. Cada año nos sorprenden con historias más originales, con producciones de mayor calidad y con actores que, la verdad, nos roban el aliento. En 2025, estoy convencida de que vamos a ver una explosión de creatividad y de nuevas propuestas que nos van a dejar con la boca abierta. Una de las tendencias que creo que va a marcar el futuro de las series turcas es la fusión de géneros. Ya hemos visto ejemplos de esto, pero en 2025 creo que vamos a ver una mezcla aún más audaz de drama, romance, acción, thriller e incluso elementos de fantasía. Las series turcas están experimentando con nuevas narrativas y están buscando llegar a un público más amplio, y la fusión de géneros es una excelente manera de lograrlo. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de un drama histórico con toques de ciencia ficción, explorando la Estambul otomana a través de una lente futurista, o un thriller psicológico ambientado en el mundo de la alta costura con elementos sobrenaturales que añadan una capa de misterio y tensión. Esta experimentación es clave para mantener fresco el género y atraer a nuevas audiencias. Además, creo que vamos a ver un mayor enfoque en temas sociales relevantes. Las series turcas ya han abordado temas como la violencia de género, la desigualdad social y la corrupción política, pero en 2025 creo que vamos a ver series aún más comprometidas con la realidad social de Turquía y del mundo. Estas series no solo nos entretienen, sino que también nos invitan a reflexionar sobre los problemas que nos afectan a todos. Podríamos ver series que exploren la crisis de refugiados desde la perspectiva de las familias turcas que los acogen, o dramas que se adentren en la complejidad de la brecha salarial entre hombres y mujeres en el sector empresarial. Incluso podríamos ver series que aborden el tema del cambio climático y su impacto en las comunidades costeras de Turquía. Este tipo de narrativa no solo es relevante, sino que también puede generar un impacto social significativo. Otra tendencia que creo que va a seguir creciendo es la producción de series cortas, tipo miniseries, o incluso series con temporadas más cortas. Esto permite a los creadores contar historias más concisas y mantener la atención del espectador sin caer en tramas que se alargan innecesariamente. Además, las series cortas son ideales para plataformas de streaming, que cada vez tienen más peso en el mercado audiovisual. En lugar de estirar una trama hasta la extenuación durante 100 episodios, los creadores podrán enfocarse en contar historias impactantes y bien desarrolladas en 6, 8 o 10 episodios. Esto no solo beneficia al espectador, sino que también permite a los actores y directores trabajar en proyectos más diversos y creativos. Pensemos en la posibilidad de miniseries que exploren la vida de figuras históricas turcas, o thrillers psicológicos que se resuelvan en una sola temporada. Las posibilidades son infinitas. Ahora bien, vamos a hablar de algunas series que, según mis fuentes y mis predicciones, podrían arrasar en 2025. Por supuesto, esto es solo una especulación basada en lo que he estado viendo y escuchando, pero creo que hay algunas producciones que tienen un gran potencial. En primer lugar, quiero mencionar una serie que, aunque aún no tiene título oficial, se rumorea que está siendo producida por uno de los grandes nombres de la industria turca. Se dice que esta serie estará ambientada en Estambul y que contará la historia de una familia poderosa que se ve envuelta en una serie de intrigas y secretos. Los rumores apuntan a que el elenco estará encabezado por algunos de los actores más populares de Turquía, y que la producción será de altísima calidad. Si esto es cierto, estoy segura de que esta serie será un éxito rotundo. Imaginen un cruce entre Succession y Medcezir,
con una familia adinerada que controla un imperio empresarial en Estambul, donde las traiciones, los secretos y las luchas de poder son el pan de cada día. Los personajes serían complejos y moralmente ambiguos, y la trama estaría llena de giros inesperados. Además, la serie podría explorar la influencia de esta familia en la política y la economía de Turquía, añadiendo una capa de realismo y relevancia social. Otra serie que me tiene muy emocionada es una secuela de una serie que ya conocemos y amamos. No voy a decir cuál es para no dar spoilers a quienes no la han visto, pero digamos que es una serie que tuvo un gran éxito internacional y que dejó a muchos fans con ganas de más. La secuela, según los rumores, se centrará en la siguiente generación de personajes y explorará nuevos conflictos y desafíos. Si la secuela es tan buena como la original, estoy segura de que será un bombazo. Quizás veamos a los hijos de nuestros personajes favoritos enfrentando sus propios dilemas amorosos y profesionales, luchando por mantener el legado de sus padres o rebelándose contra él. La secuela podría explorar temas como la presión social, la búsqueda de la identidad y la dificultad de encontrar el propio camino en un mundo cada vez más competitivo. Además, la serie podría introducir nuevos personajes que aporten frescura y dinamismo a la trama. La clave del éxito de una secuela es honrar el espíritu de la serie original al mismo tiempo que se exploran nuevas ideas y se mantienen las cosas interesantes para los fans. También quiero mencionar una serie que está apostando por la originalidad y la innovación. Se trata de una serie de ciencia ficción ambientada en un futuro distópico en el que la tecnología ha tomado el control de la sociedad. La serie explorará temas como la inteligencia artificial, la privacidad y la libertad individual, y lo hará con una estética visual muy llamativa y una narrativa muy inteligente. Creo que esta serie tiene el potencial de convertirse en un fenómeno cultural y de atraer a un público muy diverso. Imaginen un mundo donde los algoritmos controlan todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la educación hasta el empleo y las relaciones sociales. Los ciudadanos estarían constantemente vigilados y clasificados según su comportamiento, y la disidencia sería castigada con severidad. La serie podría seguir a un grupo de rebeldes que luchan por recuperar su libertad y restaurar la humanidad en un mundo dominado por la tecnología. La estética visual sería futurista y opresiva, con edificios altos y grises, drones volando por todas partes y pantallas omnipresentes que muestran propaganda estatal. La serie podría inspirarse en clásicos de la ciencia ficción como Blade Runner y Black Mirror, pero con un toque distintivo turco que la haga única y original. Además de estas series específicas, creo que en 2025 vamos a ver muchas más series que exploren la diversidad cultural de Turquía. Turquía es un país con una historia rica y compleja, y creo que las series turcas tienen mucho que ofrecer en términos de representación cultural. Vamos a ver series que exploren las diferentes regiones de Turquía, sus costumbres, sus tradiciones y sus historias. Esto no solo enriquecerá la oferta audiovisual, sino que también contribuirá a promover el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. Podríamos ver series ambientadas en el sureste de Turquía, explorando la cultura kurda y los desafíos que enfrenta esta comunidad, o dramas que se adentren en la vida de las comunidades alevíes en Anatolia Central. Incluso podríamos ver series que exploren la historia de las comunidades griegas, armenias y judías que han vivido en Turquía durante siglos. Este tipo de narrativa no solo es importante para promover la diversidad y la inclusión, sino que también puede ser muy interesante y entretenida. Por supuesto, no podemos hablar de series turcas sin mencionar el romance. El romance es un elemento fundamental de muchas series turcas, y creo que en 2025 vamos a ver historias de amor aún más apasionadas y conmovedoras. Vamos a ver romances que desafíen las convenciones sociales, romances que superen obstáculos aparentemente insuperables y romances que nos hagan creer en el poder del amor verdadero. Las series turcas saben cómo tocar nuestros corazones y cómo hacernos suspirar, y estoy segura de que en 2025 nos seguirán regalando momentos inolvidables. Quizás veamos romances interreligiosos, explorando los desafíos y las recompensas de amar a alguien de una fe diferente, o historias de amor que se desarrollen en el contexto de la diáspora turca, mostrando cómo los jóvenes turcos que viven en el extranjero se enfrentan a la presión de sus familias para casarse con alguien de su misma cultura. Incluso podríamos ver romances LGBTQ, y que desafíen los tabúes sociales y promuevan la aceptación y la igualdad. La clave de un buen romance es crear personajes creíbles y complejos que se enfrenten a obstáculos reales y que nos hagan sentir sus emociones de manera profunda. Pero no todo es drama y romance en las series turcas.
También hay espacio para la comedia, y creo que en 2025 vamos a ver más series que apuesten por el humor inteligente y la sátira social. Las series de comedia turcas son cada vez más populares, y creo que esto se debe a que ofrecen una visión fresca y divertida de la vida cotidiana. Estas series nos hacen reír, pero también nos invitan a reflexionar sobre los absurdos de la sociedad moderna. Podríamos ver comedias que se burlen de la obsesión por las redes sociales, o sátiras que critiquen la corrupción política y la burocracia. Incluso podríamos ver comedias que exploren las diferencias culturales entre Turquía y Europa, mostrando las situaciones cómicas que surgen cuando los turcos viajan al extranjero o cuando los extranjeros se mudan a Turquía. La clave de una buena comedia es encontrar el equilibrio entre el humor y la inteligencia, y utilizar la risa para abordar temas importantes de una manera accesible y entretenida. En definitiva, creo que 2025 será un año muy emocionante para las series turcas. Vamos a ver una explosión de creatividad, una mayor diversidad de géneros y temas, y una apuesta por la calidad y la innovación. Las series turcas están conquistando al mundo, y estoy segura de que en 2025 seguirán haciéndolo con más fuerza que nunca. La clave del éxito radica en la capacidad de combinar historias universales con elementos culturales distintivos, creando narrativas que resuenen con audiencias de todo el mundo. Además, la industria turca debe seguir invirtiendo en talento nuevo y en tecnología de vanguardia para mantener su posición como uno de los principales productores de contenido audiovisual a nivel global. Y ahora, para concluir este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre las tendencias que están marcando el futuro de las series turcas, como la fusión de géneros, el enfoque en temas sociales relevantes, la producción de series cortas y la exploración de la diversidad cultural. También hemos mencionado algunas series que, según mis predicciones, podrían arrasar en 2025, y hemos destacado la importancia del romance y la comedia en las series turcas. He tratado de darles una visión lo más completa posible de lo que creo que veremos en el futuro, pero por supuesto, todo esto es especulación. Lo que sí es seguro es que la industria turca está en constante movimiento y que siempre nos sorprende con nuevas propuestas. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya dado una idea de lo que podemos esperar de las series turcas en 2025. A mí me ha encantado compartir mis predicciones con ustedes, y estoy muy emocionada por ver lo que nos depara el futuro. Imagino maratones de series con mis amigas, discutiendo cada detalle de la trama, enamorándonos de los personajes y, por supuesto, acompañando todo con mucho cafecito turco y delicias dulces. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuáles son sus predicciones para las series turcas en 2025? ¿Qué temas les gustaría ver explorados? ¿Cuáles son sus actores y actrices turcos favoritos? Me encantaría leer sus opiniones. Quiero saber qué piensan ustedes y qué series les gustaría ver. Quizás alguna de sus ideas se haga realidad en el futuro. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles a todos que le den un like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Sin ustedes, este canal no sería posible. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que disfruten de muchas, muchas series turcas. Adiós. Y no olviden preparar su cafecito turco. Caraguinho.